Continuamos en este programa podcast Tras las Huellas desde Santo Domingo, República Dominicana. El periodista José Cuevas, por supuesto. Le habíamos anunciado y está el exdiputado de la República y actual presidente de la Comisión Nacional Electoral del Partido Fuerza del Pueblo y sobre todo nuestro hermano Henry Merán. Gracias, Henry, por estar en este programa podcast Tras las Huellas. Gracias José por invitarnos. Para mí es un grato placer interactuar en este prestigioso espacio. Así es, hermano. Henry, usted preside la Comisión Nacional Electoral de la Fuerza del Pueblo. Ahora mismo han salido de un proceso. Cuéntenos de esos procesos. ¿Tuvo éxito? Bueno, un rotundo, mi querido José, un rotundo y extraordinario éxito que tuvimos en las jornadas electorales que la Fuerza del Pueblo desarrolló. Preciso que el único partido que ha desarrollado en este último año, después de las elecciones del 2024, 2 congresos nacionales, porque la Fuerza del Pueblo, a partir de la culminación de las elecciones pasadas, específicamente en junio del año 2024, menos de un mes después de esas elecciones, convocó a su dirección central y la dirección central del partido aprobó un plan de trabajo, un plan estratégico, que consistió en la realización de 2 congresos nacionales. Un congreso nacional ordinario, doctor Franklin Almeida Rancière, que ya el pueblo dominicano vio los resultados, donde nosotros por 7 meses y medio sometimos a consulta, a discusión, a debate y aprobación 35 grandes temas de políticas públicas nacionales y temas inherentes a la vida cotidiana y ordinaria de la Fuerza del Pueblo. Esos 35 documentos que incluyen el Estatuto de la Fuerza del Pueblo fueron aprobados en una plenaria de votación en febrero de este año. Y ese Congreso Nacional Ordinario concluyó el 3 de marzo. Ese mismo día, en la clausura del Congreso Nacional Ordinario, doctor Franklin Almeida Rancière, se aperturó el Congreso Nacional Elector, doctor Manolo Tavares Justo, que procuró elegir a las autoridades partidarias, tanto las 3 posiciones fundamentales del partido, presidencia, vicepresidencia y secretaria general, como la dirección política y la dirección central del partido. A esos fines, la Comisión Nacional Electoral que nosotros presidimos desarrolló 2 jornadas o procesos de votación. La primera de ellas, que celebramos, como bien José pudo presenciar el pueblo dominicano el pasado 3 de agosto, donde la Fuerza del Pueblo eligió su dirección central en una votación en toda la geografía nacional, una votación de los principales dirigentes del partido en toda la geografía nacional, y elegida la dirección central y las presidencias territoriales de la Fuerza del Pueblo, que no estaban reservadas. Entonces, el pasado domingo, sometimos a elección la dirección política de la Fuerza del Pueblo, la presidencia, vicepresidencia y secretaría general del partido, concluyendo también, al igual que el proceso de la elección de la dirección central, de manera exitosa. Domingo, la Fuerza del Pueblo, este domingo pasado, volvió a demostrar, primero, su unidad, segundo, su disciplina, su vocación democrática, su nivel de participación en este proceso, donde el 89.7% de la matrícula de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo concurrió a votar. Eso es importante. Y eso significa, mi querido José, el nivel de motivación, de compromiso, de militancia de la alta dirigencia de la Fuerza del Pueblo. Pero también debemos destacar que en las elecciones para elegir la dirección central de la Fuerza del Pueblo, que participaban o estaban convocados a participar 75.746 dirigentes de la Fuerza del Pueblo, concurrió el 83.4% de esa matrícula de dirigentes. Pero es increíble. Estamos hablando que en un proceso concurrió el 84% el del día 3 de agosto y en el del pasado domingo prácticamente el 90% de los dirigentes. Esto significa, sin lugar a duda, como en buen dominicano conocemos y señalamos,
que cuando la fiesta va a ser buena, dicen en mi pueblo, seguro en el tuyo también, José, se sabe en la víspera. Y no hay forma en la actividad política de saber si la fiesta va a ser buena que la participación en la fiesta democrática que hizo la fuerza del pueblo en estos procesos. Eso es. Henry, ¿cómo entonces ahora está dividido, cuando me refiero a la división, me refiero en el organigrama? ¿Cuántos miembros ahora tiene la comisión, la dirección política y la dirección central? La dirección central, según el Estatuto de la Fuerza del Pueblo, el estatuto que aprobamos en febrero de este año, está su matrícula en 1.500 miembros plenos, más los ex oficio y los reservados por criterios. Estamos hablando en total 2.043 miembros tiene actualmente la dirección central de la Fuerza del Pueblo. Eso esparcido en toda la geografía nacional y el exterior, porque sí, la dirección central de la Fuerza del Pueblo está asignada en términos geográficos en el territorio nacional y en el exterior. Eso significa también, para que el pueblo llano pueda entender, que la representación en el máximo organismo de la Fuerza del Pueblo viene dada por el número de electores de cada demarcación. Perfecto. Eso es lo básico para que todos los territorios estén representados. Y la dirección política está conformada, según el Estatuto de la Fuerza del Pueblo aprobado en febrero, como señalaba, por 60 miembros plenos y 13 ex oficio. Okay. Estamos hablando en total 73 miembros actualmente tiene la dirección política de la Fuerza del Pueblo. Eso incluye al presidente, el vicepresidente y el secretario general del partido. El diputado de la Fuerza del Pueblo, el senador de la Fuerza del Pueblo, ¿es reservado para tales fines? Sí, son miembros ex oficio de la dirección central. Son miembros ex oficio de la dirección central. En el caso de los senadores actuales, la Fuerza del Pueblo tiene 3 senadores en el Congreso de la República, son miembros de la dirección política. Excelentes legisladores tiene la Fuerza del Pueblo. Sí, sin duda. Sí, Jerry, entonces, ¿cuál es ahora mismo el padrón, a propósito, el padrón de la Fuerza del Pueblo? ¿Con cuántos miembros cuenta? La dirigencia, exactamente. Sí, el padrón de miembros de la Fuerza del Pueblo que está depositado en la Junta Central Electoral. Es decir, esto está exacto, oficializado vía depósito en la Junta Central Electoral. Son 2.263.000 miembros que tiene la Fuerza del Pueblo inscritos en su padrón. Inscritos, no estamos hablando de simpatizantes. Simpatizantes es más de ahí, evidentemente. Y esos 2.263.000 simpatizantes, miembros de la Fuerza del Pueblo, matriculados, están organizados en la Fuerza del Pueblo en 101.000 direcciones de base. Porque la estructura orgánica de la Fuerza del Pueblo establece que un miembro matriculado, afiliado, pasa a formar parte de una dirección de base, que es el organismo primario de la organización interna de la Fuerza del Pueblo. Una dirección de base entonces, está presidida por un presidente de dirección de base que pasa a tener la categoría ya de dirigente del partido. Entonces, de esos 101.000 direcciones de base, cada dirección de base tiene un presidente, por lo tanto tenemos 101.000 presidentes de direcciones de base que tienen categoría de dirigentes. Así es. En gran medida, de ahí todos los miembros o presidentes de direcciones medias, pues evidentemente vienen de una dirección de base. Y así el escalafón va subiendo hasta la dirección política del partido. Cuando se reúne Henry Merán y hermano, la dirección política para tratar temas importantes, tanto a lo interno de la Fuerza del Pueblo como de país, ¿tienen todos participación? ¿Hay alguna objeción de parte del líder de la Fuerza del Pueblo, en este caso de Leonel Fernández? ¿Quiere mi querido José saber un poco del manejo interno de la dirección política? Claro. Sí, con gusto sí, lo expresamos, lo decimos. La dirección política es un órgano de la dirección central, sí, totalmente democrático. Claro. Y preside la reunión, evidentemente, el líder y presidente, doctor Leonel Fernández. La verdad es que la forma de dirección del presidente Fernández y por lo tanto de conducción de las reuniones es altamente democrática,
tan democrática, mi querido José, que algunos compañeros observan, ¿verdad?, el nivel de democracia porque duramos 4, 5 y 6 horas en una reunión. Usted lo sabe. Sí. Hay algunos compañeros que dicen que en las reuniones hay que ser menos democráticos para que sean menos extendidas. El presidente le concede turnos y participación, por lo tanto, a cualquier miembro de la dirección política que quiera hacer uso de la palabra. Estamos hablando que tenemos reuniones cuando los temas son de mucho debate y concitan mucha atención de la dirección política, tenemos hasta 30 turnos yo lo sé, en un tema. Y regularmente, cuando hay tantos turnos, bueno, se pone un límite de tiempo, que ronda entre 3 y 5 minutos, de acuerdo al reglamento parlamentario de la dirección política. Y si no hay tantos turnos inscritos, porque la relación de los turnos, ¿verdad?, la va llevando el vicepresidente del partido, el compañero Radamés Jiménez. Si no hay tantos turnos, digamos de 10 turnos hacia abajo, bueno, pues no hay límite de tiempo en los turnos. Utilizamos regularmente la modalidad que se utiliza en el Congreso de la República, que quien plantea un tema pues tiene más tiempo en su exposición, luego se aperturan los turnos para los debates y todos los compañeros en la dirección política tienen el derecho estatutario, y más aún el presidente, reconociendo ese derecho, le permite hacer uso de la palabra. El presidente, evidentemente, del partido, opina en los temas que le entiende más decisorios, suele opinar de último para no incidir en la opinión de los demás. Es decir, el presidente Leonel Fernández es muy cuidadoso, muy decente, excelente, muy respetuoso en los debates y en la opinión de los demás. Esa es una, por cierto, José, una de las principales características por qué el doctor Leonel Fernández tiene tantos seguidores del más alto nivel político, incluyendo a Henry Merán en mi caso, por su respeto, su cordura, su decencia, nunca atropella, nunca impone, cuando está interesado en una idea, persuade. Que es lo que hace un líder político. Un líder político no puede dar órdenes. No entra en contradicción ni nada de eso. No trata de persuadirte. Ahora, un líder político que lo que dé orden en un partido, por lo menos en el caso mío, no podría trabajar bajo esa tesitura. Exacto. Ahora, si José Cuevas tiene un planteamiento como líder y me lo razona, me lo motiva, lo justifica, bueno, pues claro, uno procura siempre, ¿verdad?, estar de acuerdo con el líder. Pero si la modalidad es la coactiva y no la percepción, pues ahí que está la gran diferencia. Y esa es la gran ventaja de trabajar con el doctor Leonel Fernández. Conversamos con Henry Merán. Él es, en la actualidad, miembro de la dirección política, pero además es el cigüeñal de la Fuerza del Pueblo, porque él es que dirige la Comisión Nacional Electoral, y ya ustedes saben qué va a salir de ahí. Henry, yo solamente escuché algunos comentarios, y es bueno que usted lo aclare, sobre algunos aspirantes a la dirección política, de que ellos que decían que y enseñaban algún documento y diciendo, mire, Leonel Fernández, que voten por mí, o Radamés Jiménez, que voten por mí. ¿Eso se dio? ¿Y si se dio alguna sanción para esas personas? Nosotros, la Comisión Nacional Electoral, fuimos claros, como establece el reglamento del Congreso Nacional Electoral y el instructivo de votación, que la utilización de la figura del presidente y líder del partido, así como de los principales dirigentes, incluyendo la Comisión Nacional Electoral, estaba prohibida. En gran medida, diría yo, en muy amplia medida, esa disposición se respetó. Pero está claro, mi querido José, que siempre aparecen traviesos. Siempre aparecen traviesos. Y en todos los partidos, la Fuerza del Pueblo no es un partido del sistema, no es la excepción, porque yo siempre trato de ser totalmente honesto y sincero. Hay compañeros que por debajo, muy a escondidas, ¿verdad?, probablemente utilizaren
el nombre del presidente. Mire, el presidente del partido bajó la famosa línea, esta orientación. No, nada de eso fue cierto. Ok, qué bueno. El presidente Leonel Fernández, el compañero Radamés Jiménez, el mismo secretario general, nosotros, no incidimos ni orientamos la votación, pero nosotros somos árbitros. Pero, lógico. Somos árbitros en términos estatutarios y somos árbitros en términos políticos. Ninguno de nosotros se inclina. El presidente Leonel Fernández supo incluso quiénes ganaron las elecciones del pasado domingo, cuando nosotros personalmente el domingo en la noche le llevamos los resultados. Claro. Incluso ahí fue que él realmente apreció cómo se habían comportado los compañeros en la votación. Pero el presidente siempre se mantiene totalmente al margen de eso. Henry, sabe que en política, y yo creo que como todo en la vida, que nada dividido va a ningún sitio. ¿Verdad que no? Yo veo, no es que me lo cuentan, sino que yo veo como algunas discusiones quizás a veces como sin sentido en la oposición, tanto el Partido de la Liberación Dominicana, algunos miembros de la Fuerza del Pueblo hacia algunos dichos a otros miembros. Así se pudiera lograr una unión para llegar al poder en el año 2028. De vez en cuando, mi dilecto José, aparecen conatos, ¿verdad? Sí. Contradicciones entre importantes dirigentes de la oposición, pero esos son conatos o contradicciones pasajeras, de forma más que de fondo. A diferencia de años anteriores, incluso en procesos complejos donde yo fui en cierta manera uno de los protagonistas, habían diferencias de fondo cuando convivíamos en el Partido de la Liberación Dominicana. Ahora, después de cada uno estar en su partido, en el partido correspondiente, si después de dividirse el PLD, y evidentemente nosotros por motivos y razones de fondo que todo el pueblo dominicano la conoce, lo que existe en la oposición, tanto dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana como en el caso de la Fuerza del Pueblo, pueden existir contradicciones de forma, de momento, muy coyunturales. Porque en el fondo perseguimos el mismo objetivo, y el objetivo es desplazar del poder al partido oficial y su gobierno. Por lo tanto, en algún momento la Fuerza del Pueblo ha hecho algunas juramentaciones, ¿verdad?, que han alborotado un poco las avispas de nuestros ex compañeros y amigos todos, el Partido de Liberación Dominicana. Yo entiendo, en algún momento mi amigo hermano Gustavo Sánchez se sintió tanto molesto porque creo que en una juramentación que se hizo por la región noroeste, parece que algunos dirigentes, ¿verdad?, pues estaban un tanto celebrando la juramentación, él objetó eso. Nosotros inmediatamente, José, ¿verdad?, entendimos que tenían esa parte de razón. No en que no juramentemos, ojo con esto. Claro. La Fuerza del Pueblo tiene un plan de crecimiento que no se detiene por nada ni por nadie. Y lo mismo debería hacer el PLD. Yo incluso veo al presidente de esa organización política de vez en cuando, no muy a menudo, pero de vez en cuando hace algunas juramentaciones, y bien que lo haga. Sobre todo, si la hace del partido oficial, mucho mejor, igual que nosotros. Nosotros preferiríamos juramentar más ciudadanos del partido oficial que del Partido de Liberación Dominicana. Por un elemento básico, ¿verdad? Crecemos todos más como oposición si los que llegan a la oposición son del oficialismo. Perfecto. Ahora, si un miembro dirigente del PLD nos toca nuestra puerta, nosotros no podemos dejársela cerrada. Sí, pero hermano Henry, yo iba a decir a Gustavo Sánchez, mis aprecios para él, que además de que ustedes se le están sacando miembros del Partido de la Liberación Dominicana, ustedes a esa organización, al PLD, le dicen el viejo partido. Yo creo que el dialecto, ¿verdad?, político interno de cada organización se va perfilando. Claro. Yo creo que nosotros hablamos del viejo partido refiriéndonos al
al PLD para Sí. hacer una distinción del partido que militábamos al partido que actualmente formamos y constituimos. Pienso que no es jamás, lo he interpretado, ni es el sentimiento nuestro que sea un término peyorativo, Así es. como tampoco veo la nomenclatura que utiliza el PLD para referirse a nosotros. El mismo hermano Gustavo nos llama a nosotros fupista, bueno, entre otras denominaciones. Yo no entiendo que eso es parte de la cotidianidad política y por lo tanto lo recibimos con mucha paciencia y tolerancia, sobre todo tolerancia. Así es. En el fondo yo quiero finalmente en esta parte, José, destacar lo siguiente. El camino hacia una alianza de la oposición es el camino más expedito, más lógico políticamente hablando para llegar al poder. Yo creo que en toda la oposición hay un sentimiento que es el que nos unifica y es ganar las próximas elecciones, por lo tanto desplazar al actual gobierno. ¿En qué condiciones se dará esa alianza? Bueno, el tiempo lo dirá. Y el trabajo de cada partido. Claro, así mismo es. Y el trabajo de cada partido. Y yo he señalado públicamente, la Fuerza del Pueblo promoverá en su momento un gran bloque opositor. Y ese bloque opositor, cada partido de la oposición debe de trabajar para liderarlo. Así mismo es. Sí, porque si cualquier partido de la oposición hace un trabajo que lo posicione como opción más viable en las elecciones del año 2028, bueno, pues ese bloque opositor debe de respaldar esas aspiraciones. Y lo mismo en el caso de la Fuerza del Pueblo, desde luego. Encabezar la oposición en este momento, está claro que lo está haciendo la Fuerza del Pueblo. Bueno, nosotros nos vamos a la última pausa y de retorno no se muevan, que tenemos muchos temas con el exdiputado Henry Merán. Continuamos en este programa Podcast Tras las Huellas. Henry Merán, nuestro hermano, un placer tenerlo aquí, que le decía que ya este programa va a cumplir 18 años y él dijo, el único que falta por venir soy yo aquí está. Henry, en esa misma dirección política, quisiera saber cuál es el criterio de la Fuerza del Pueblo en torno a las candidaturas independientes. Nosotros como partido, en términos institucionales, fijamos una posición y la depositamos en la Junta Central Electoral a raíz de una consulta que aperturó la Junta Central Electoral para la elaboración de un proyecto de ley sobre candidatura independiente que sometió la Junta Central Electoral en virtud de sus facultades de iniciativa legislativa que él le otorga a la Constitución de la República. En ese documento que el partido envió a la Junta Central Electoral, nosotros dejamos claro, primero, que respaldábamos el criterio, la modalidad de candidaturas independientes, siempre y cuando se aprobara una ley que regulara esas candidaturas sin perjuicio del sistema de partido en la República Dominicana. Porque ocurre que las candidaturas independientes, si aplicamos el nombre stricto sensu, la propia denominación, se podría entender, deducir que una candidatura independiente conllevaría que un ciudadano vaya y se presente a la Junta Central Electoral y diga, claro, yo quiero ser presidente de la República. Y una candidatura independiente a raíz y a la luz de lo que establece la Ley 2023 no tiene nada que ver con eso, y mucho menos la Constitución de la República, porque en el fondo el 216 de la Constitución de la República establece un sistema constitucional de partidos políticos que ejercen el monopolio de las candidaturas a posiciones de elección popular. Eso debemos de tenerlo claro. Es decir, el sistema constitucional dominicano sobre los partidos políticos
establece claramente que es a través de los partidos, y la propia ley 3318 y la 2023 claro, lo dejan claro, que es a través de la ley de los partidos políticos que los ciudadanos acceden a las posiciones de elección popular. Y por lo tanto, a través del Poder Ejecutivo, a las demás posiciones de la administración pública. Ahora bien, las candidaturas independientes serán posibles o pueden ser posibles en tanto y en cuanto se sujeten a una ley. Y en ese sentido, la Junta Central Electoral envió un buen proyecto de ley al Congreso de la República que establece, mi querido José, cuáles son los requisitos básicos para usted hacer uso de esa modalidad llamada candidaturas independientes. Si bien es cierto, usted no tiene que ir a militar o a formar parte de un partido político para postularse a través de él, el propio proyecto establece una serie de condiciones, de requisitos que usted tiene que cumplir frente a la Junta Central Electoral para acceder a esa modalidad, porque de lo contrario sería un verdadero desorden y afectaría de manera grave el sistema de partidos en la República Dominicana, porque además, José, tú no puedes diligenciar candidaturas independientes al margen de una ley porque los partidos políticos están regulados por ley. Por supuesto. Entonces tú no puedes postularte como ciudadano a una posición de elección popular al margen de la ley porque el sistema de partido está organizado y dirigido, regido por una ley. Entonces usted entiende, hermano Henry, como dicen los abogados, que el Tribunal Constitucional se excedió con esta decisión, con esta sentencia. No, sin lugar a dudas, José, y la gran mayoría de los constitucionalistas del país entienden lo mismo. El Tribunal Constitucional no se le pidió tanto. Actuó ultra petita, como decimos exacto, jurídicamente. No tenía que llegar tan lejos. Simplemente lo que ha hecho decenas de veces, lo hace constantemente, y es justamente requerirle al Congreso de la República que legisle sobre el particular. Ante un vacío o ausencia legislativa en términos de ley adjetiva, exacto, no sustantiva porque la tenemos, exacto, un vacío en términos adjetivos, el de legislación adjetiva, el Constitucional lo que suele hacer es instruir, solicitarle al Congreso de la República, incluso en la mayoría de los casos hasta le otorga un plazo. Exacto. De 90 días, 6 meses, un año, le suele otorgar un plazo regularmente hasta un año para que el Congreso de la República legisle sobre una materia que el Tribunal Constitucional considera importante y para la cual no ha podido fallar por el vacío legislativo. Exactamente. Entonces yo entiendo que esa era la modalidad en este caso. Ciertamente hay un vacío en términos de claridad de lo que son las candidaturas independientes y sobre esa realidad que existe, porque, repito, las leyes que se refieren a candidaturas independientes no son específicas, no son claras, está todo una especie de limbo en términos de aplicación de la modalidad, pues el Tribunal Constitucional simplemente y sencillamente lo que tenía que haber dispuesto era que el Congreso de la República legisle en ese particular, sobre ese particular, que ha sido el camino que ha adoptado correctamente la Junta Central Electoral, enviando un proyecto de ley al Congreso de la República consensuado con todos los partidos políticos. Así es. A propósito, Henry, usted pasó por la Cámara de Diputados. Ya la República Dominicana tiene importantes leyes, sobre todo el Código Penal Dominicano. ¿Cómo lo ha valorado usted? Yo creo, José, bueno, viniendo la pregunta de usted, tiene mucho más sentido porque usted fue testigo, ha sido testigo por muchos años de lo que ha trabajado el Congreso de la República o lo que trabajó el Congreso de la República con el Código Penal Dominicano. Una reforma que se inició en términos normativos en el año 1997, la inició el presidente Leonel Fernández cuando creó la primera comisión de preparación de un anteproyecto de ley de reforma al Código Penal.
y que finalmente llegó convertido en proyecto de ley al Congreso de la República 2 años después, y se fue reintroduciendo consecutivamente cada vez que perimía. Estamos hablando que el Código Penal de la República Dominicana, o el proyecto de Código Penal, duró trabajándose, debatiéndose, conociéndose en el Congreso 25 años, más o menos. Dentro de esos 25 años yo he estado o estuve vinculado a este tema en el Congreso y fuera de él, incluso desde antes de llegar al Congreso, en la propia universidad que impartía docencia. Yo he estado vinculado estuve vinculado alrededor de 15 años a este tema. Y le puedo con relativa propiedad señalar, mi querido José, que se aprobó el mejor código que se había podido aprobar. Qué bueno. El mejor código que en este momento se podía aprobar. Hay elementos que siempre quedan pendientes. Claro. Por ejemplo, yo trabajé como presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados este tema, como miembro de la Comisión de Justicia también 6 años, luego 4. Y entiendo que hay elementos que se pudieron haber mejorado, pero eso no significa que no se hizo un excelente trabajo, no se hizo un buen trabajo, y sobre todo que después de 215 años de aprobado el viejo Código Penal Dominicano en la República Francesa de Napoleón Bonaparte. Así mismo es. Después de ser aprobado el código en el año 1810, traducido en la República Dominicana en el primer gobierno de Ulises Cerón en el año 1884. Así mismo es. Por fin la República Dominicana tiene un código, primero, auténticamente dominicano, y segundo, un código que rompe el anacronismo de 200 y pico de años. Ya era insostenible mantener el viejo Código Penal. Y repito, siempre habrá posibilidad de perfeccionarlo, siempre, pero nos basta, y lo consideramos extraordinariamente bueno, dado lo que padecimos para tener lo que se aprobó. Así mismo, usted sabe, Henry, que Napoleón fue con una mentalidad que vio más allá. Él dijo, y eso yo lo leí en Los Hermanos Masó, cuando él estructura el Código Civil, que tiene también la misma disyuntiva del Código Penal aquí, y él dice, todo pasará, más mi Código Civil nunca pasará. Y así ha sido. Así ha sido. El Código Civil napoleónico se aprobó en 1804 y el de Procedimiento Civil 1805. Sí. Luego Código de Comercio, luego el Código Penal. Esos códigos napoleónicos se han mantenido, como bien en ese momento usted señala, José, que dijo el emperador Napoleón Bonaparte, se han mantenido por los siglos de los siglos. Así es. Y aún el fundamento de esos códigos, la República Dominicana era de los pocos países que mantenían el texto original traducido. Increíble. Sí, así todavía aquí tenemos, en el caso del Código Civil, el Código de Procedimiento Civil, el Código de Comercio, mantenemos los textos traducidos. Uh-huh. El corazón de los códigos lo mantenemos intacto, porque lo que se hicieron fue traducciones. Y en los países que han aprobado nuevos códigos en las diferentes áreas del derecho, en el fondo el sistema de derecho francés, que es en gran medida el sistema de derecho napoleónico, se ha mantenido. Por lo tanto, sin duda, aparte de las grandes obras que Napoleón Bonaparte realizó en París y en gran parte de Francia, que las podemos observar, ¿verdad?, visitando la República Francesa, lo que ha más perdurado de Napoleón Bonaparte han sido sus códigos. Han sido sus códigos en todas las vertientes. Así es. Increíble. Así es. Henry, esta conversación está tan excelente que uno no quiere salir de lo pedagógico, ¿verdad? Pero las cosas son así. Usted sabe que Estados Unidos le está proponiendo a la República Dominicana, a través del presidente Luis Abinader,
un candidato para ser representante ante la ONU para el combate a las drogas y el delito conexo, ¿cómo usted ve esta petición de los Estados Unidos? Yo creo que siempre es importante que Estados Unidos, que en definitiva incide en la elección de los principales funcionarios de los organismos multinacionales, vea a la República Dominicana como un Estado que puede hacer una propuesta de candidatura con relativo éxito. Porque no es que no tenga derecho la República Dominicana a postular un candidato. Si pertenece al organismo, tiene derecho. Claro. Ahora bien, el que esté de acuerdo a Estados Unidos y que promueva que nosotros lo presentemos es importante porque define una posibilidad alta de salir electo. Yo pienso que en gran medida tiene que ver con que Estados Unidos se siente conforme con el trabajo que en esa materia o área se ha realizado. Yo creo que es un reconocimiento al Estado como tal, es un reconocimiento también de parte de Estados Unidos, me refiero, a las políticas en esa materia que se han venido desarrollando en cuanto a persecución y mitigación del flagelo del narcotráfico, no solo hacia la República Dominicana, sino hacia toda la región. ¿Usted se circunscribe en esa idea de los Estados Unidos? Sí, yo creo, José, que en los últimos años en la República Dominicana se ha hecho un trabajo importante, no solo en este gobierno, desde los gobiernos del propio doctor Balaguer. Exacto. Y los gobiernos subsiguientes, de manera determinante el doctor Leonel Fernández, que en términos de volumen de grandes expedientes del narcotráfico, creo que ha sido el gobierno que más ha perseguido en la práctica el narcotráfico. No estoy hablando solamente de incautación de cargamento, eso es otra cosa. Claro. Pues tú puedes incautar muchos cargamentos de narcóticos y eso no traducirse en sometimientos. O sea, los gobiernos que más incautó y sometió ante la justicia y por lo tanto aperturó procesos penales de narcotráfico fue el gobierno del presidente Leonel Fernández. Por lo tanto fue el que más persiguió jurisdiccionalmente el narcotráfico. Este es un gobierno, sin duda, que en términos de incautación ha hecho una labor formidable. No así en términos jurisdiccionales, porque observamos, José, que los niveles de incautación y sobre todo la estadística que publica la Dirección Nacional de Control de Drogas, que son estadísticas de toneladas y toneladas de narcóticos que se incauta, en el fondo no se ven los procesos en los tribunales de la República. Entonces está claro que ahí hay una disparidad, no coincide una cosa con la otra. Sin embargo, a pesar de eso, creo que Estados Unidos, pues, y más con este tipo de propuestas, de alguna manera reconoce que se ha hecho un trabajo importante, sobre todo en lo que tiene que ver, repito, con el volumen de incautación de narcóticos. Hermano, no quiero terminar esa entrevista sin mencionarle este proceso o esta iniciativa que existe de la explotación de Loma Romero en San Juan de la Maguana, que es su pueblo, ¿verdad? Así es. Díganos su opinión en torno a esto. Nosotros, desde que se iniciaron no los trabajos, las especulaciones previa al inicio de los trabajos de la explotación del proyecto Romero en San Juan, que no es solo el área de Romero como paraje desde el punto de vista territorial, es una serie de concesiones para exploración que se han dado en todo el perímetro. Nosotros siempre nos manifestamos contrario a la explotación minera en esas condiciones en la parte alta o norte del municipio de San Juan de la Maguana, específicamente en el distrito municipal de Sabaneta, al distrito que pertenece toda esta área de exploración. Por un motivo básico, en esa área geográfica nacen las principales fuentes acuíferas de la provincia de San Juan y gran parte del sur. Porque hablar de una explotación minera en
el mejor lenguaje medioambiental requiere afectación, sin duda, del medio ambiente y el ecosistema, donde se ejerce la explotación. Y justamente donde se han detectado esos yacimientos auríferos, es en una zona que para los sanjuaneros es intocable desde el punto de vista de explotación, porque afecta, por más vuelta que las empresas mineras le quieran buscar a eso, Exacto. Eso está muy claro, afecta el suministro de agua, primero potable, segundo de irrigación de todo el Valle de San Juan y provincias que están en términos geográficos hacia el sur de la provincia de San Juan. Sobre todo afecta el principal río de la provincia de San Juan, que es el río San Juan, el mismo nombre, que es uno de los principales ríos que suplen al río Yaque del Sur, que es determinante para las demás provincias del sur. Por lo tanto, nosotros hemos sido coherentes. Desde el primer momento hemos defendido la no explotación de este yacimiento minero en la provincia de San Juan. Gracias, hermano Henry Merán. Este programa siempre estará a su orden. Gracias, José, mi querido José Cuevas. Gracias por esta gran entrevista. Gracias a Dios Todopoderoso, a toda la población que nos sintoniza por darnos esta oportunidad de llevarles a cabo este podcast Tras las Huellas, programa de televisión desde Santo Domingo, República Dominicana. El periodista José Cuevas, como siempre, y será hasta la próxima entrega.